Hay silencios que parecen paz, pero en realidad son una trampa. Y hoy te voy a contar la historia de un hombre que lo tuvo todo: comida, techo, descanso, y sin darse cuenta, perdió lo más importante, su capacidad de levantarse cuando la vida golpea. Mira esta escena, un lugar tan perfecto que cualquiera soñaría vivir ahí. Pero lo perfecto, cuando no exige nada, termina cobrándote todo. Esto le pasó a Marcos, y podría pasarte a ti, a mí, a cualquiera. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo explica cómo se pierde la fuerza, sino cómo recuperarla antes de que sea tarde. Marcos no siempre fue alguien que buscara comodidad. De hecho, venía de años duros, trabajos inestables, noches sin dormir y una familia que apenas veía porque estaba intentando sobrevivir. Pero un día, casi por accidente, encontró lo que muchos llamarían un regalo del destino: una casa vieja, aislada, pero segura. Pantry llena, agua de pozo, herramientas, huerto, todo funcionando sin esfuerzo. Era como si la vida, por primera vez, le dijera: descansa, ya hiciste suficiente. Marcos aceptó. Porque después de tanto dolor, ¿quién no lo haría? Pero eso que parecía alivio, pronto cambió. Porque descansar un día está bien. Pero descansar demasiado te entierra. Y aunque él no lo notaba, su carácter empezó a relajarse más de la cuenta. Sus horarios se deshicieron. Sus ganas de aprender se apagaron. Su instinto, ese que antes lo mantenía alerta, comenzó a dormirse también. Al principio, la vida en aquel lugar parecía un abrazo. Marcos despertaba sin prisa, preparaba café mirando el bosque y se decía a sí mismo que por fin podía respirar. Un día sin trabajar. Luego otro. Y otro. Me lo merezco, repetía. Pero la comodidad tiene un modo de colarse sin que la sientas. Primero te regala descanso, pero después te quita movimiento. Te quita hambre de crecer. Te quita disciplina. Marcos dejó de hacer ejercicio. Dejó de arreglar la casa. Dejó de leer, de estudiar, de soñar. Las herramientas quedaron tiradas, el huerto se llenó de maleza y las semanas empezaron a parecer días vacíos. Lo más peligroso no fue lo que dejó de hacer, sino lo que dejó de ser. Porque cuando no usas tu mente, se hace lenta. Cuando no usas tu cuerpo, se debilita. Y cuando no usas tu espíritu, se apaga. Él no estaba descansando. Estaba retrocediendo. Pero no lo sabía, porque la comodidad nunca avisa cuando te está quitando las alas. Un día, mientras Marcos cortaba unas ramas sin ganas, apareció Samuel, el antiguo dueño de la casa. Un hombre mayor, de mirada firme y manos marcadas por años de trabajo. No llegó con sermones, llegó con una sola frase que lo dejó incómodo. Te estás apagando, hijo. Marcos se rió, como hacen los que creen que están bien. Pero Samuel no cambió el tono. Este lugar te da paz, pero también te está quitando fuerza. Y cuando la vida te pida volar, no vas a poder. Marcos quiso defenderse, pero no tenía argumentos, solo excusas. Esto lo molestó, pero también lo expuso. Porque, en el fondo, sabía que el viejo tenía razón. Samuel continuó. Lo que no se usa se pierde. Tus manos, tu mente, tu espíritu, todo necesita movimiento. Si no lo haces ahora, cuando llegue una prueba real, te va a vencer. Marcos lo escuchó, pero no lo tomó en serio. Samuel no volvió a insistir. El que no quiere escuchar, no escucha, aunque le griten al oído. Así que, una mañana, hizo algo que Marcos nunca imaginó. Se marchó. Sin drama. Sin reclamos. Sin discursos. Solo dejó la puerta entreabierta y una nota sobre la mesa que decía: la vida te va a poner a prueba. Ojalá estés listo. Marcos miró la nota, la dobló y la tiró en un cajón. Pensó: qué exagerado. Aquí no pasa nada. Pero ese pensamiento fue el principio de todo. Porque cuando crees que nada puede cambiar, es cuando cambia todo. Pasaron algunos meses. El bosque seguía en calma, el sol seguía brillando y Marcos seguía viviendo como si nada pudiera romper esa tranquilidad. Pero la vida no pregunta, solo entra. Una tarde, escuchó motores acercándose. No era común. Nunca había visto vehículos por esa zona. Se asomó por la ventana y vio 2 camionetas estacionarse frente a la entrada del terreno. 3 hombres bajaron cargando cajas metálicas, pesadas,
marcadas con símbolos de advertencia. Marcos sintió un nudo en el estómago, pero lo ignoró. Pensó, seguro no es conmigo. Pero sí era. Los hombres entraron sin pedir permiso. Tenemos autorización para hacer pruebas aquí, dijeron. Marcos no entendía nada, pero antes de poder reclamar, abrieron las cajas. De ellas salieron 3 perros entrenados para búsqueda y captura. Animales enormes, nerviosos, impulsivos. No estaban allí para jugar. Los hombres los soltaron en la propiedad como si fuese un campo de entrenamiento. Marcos retrocedió. No tenía fuerza, no tenía velocidad, no tenía resistencia. Todo lo que alguna vez lo protegió, la comodidad se lo había quitado. Quiso correr, pero no podía. Quiso defenderse, pero estaba débil. Y por primera vez sintió miedo real. Un miedo que no sabía manejar. Los perros comenzaron a olfatear el terreno. Primero lento. Luego rápido. Hasta que uno de ellos fijó la mirada en Marcos. Él quiso reaccionar. Quiso correr. Quiso hacer algo. Pero su cuerpo no respondía como antes. Las piernas le pesaban, el corazón le golpeaba el pecho y sus manos temblaban sin fuerza. Uno de los animales se lanzó. Marcos corrió unos metros, pero tropezó con herramientas que llevaba meses sin mover. Cayó al suelo, torpe, como si ya no recordara cómo usar su propio cuerpo. Intentó levantarse, pero el cansancio lo arrastró de vuelta al piso. Los perros se acercaron cada vez más. Marcos gritó pidiendo ayuda. Nadie respondía. El aislamiento que antes le parecía paz, ahora era su mayor enemigo. El primer perro saltó y lo alcanzó por el brazo. El segundo mordió su pantalón. El tercero rodeó su espalda. Marcos trató de defenderse, pero no tenía fuerza, ni velocidad, ni resistencia. La comodidad se lo había quitado todo. En ese momento lo entendió. No estaba siendo atacado por 3 animales. Estaba siendo atacado por todos los días que decidió no entrenar, no levantarse, no fortalecerse. Esa fue su verdadera caída. Marcos no recuerda cuánto tiempo pasó hasta que escuchó pasos entre las hojas. Abrió los ojos con dificultad y allí estaba Samuel, arrodillado a su lado, revisando sus heridas con manos temblorosas. «¿Qué te dije, hijo?», susurró, no con reproche, sino con dolor. Marcos no podía hablar. Samuel lo levantó con cuidado. Miró alrededor, herramientas oxidadas, huerto muerto, puertas sin asegurar, señales claras de una vida sin movimiento. «No te vencieron ellos, te venció lo que dejaste de hacer», dijo Samuel con una tristeza que cortaba el aire. Y Marcos entendió, la comodidad había sido su verdadero depredador. De regreso en casa, Marcos entendió algo que todos deberíamos recordar. La comodidad no es mala. Lo malo es quedarse allí demasiado tiempo. Porque lo que no se usa, se pierde. Y lo que se pierde, te pasa factura en el momento menos esperado. La vida no te avisa cuando va a poner una prueba sobre la mesa. Tampoco te pregunta si estás listo. Solo llega. Así que no esperes a que un golpe te despierte. Muévete ahora. Levántate ahora. Vuelve a entrenar ahora. Comenta no me quedo dormido. Suscríbete si esta historia te dejó algo en el corazón. Hay silencios que parecen paz, pero son una trampa.